Ese Señor me avisa al CIDE. Amén. Continuamos con los estudios bíblicos del fruto del Espíritu y a modo de recapitulando, comenzamos nosotros hablando entre el conflicto del Espíritu y la carne hace como 3 o 4 sesiones anteriores. Luego hablamos de la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y luego pasamos a considerar el fruto del Espíritu en todos sus atributos. Hablamos primeramente del amor, especialmente del amor ágape. Y entre todas las cosas, una de las que nos marcó más fue un intercambio que tuvimos de impresión con nuestro hermano Alcide, donde él comentó, ¿y cómo es posible llegar a amar a aquellos que no permiten fácilmente que uno los ame? No que uno no está provocándolo, sino que no permiten fácilmente que uno los ame. Y yo le dije, tienes que seguirlo amando. Pero parece que eso no fue suficiente como para llenar todas sus expectativas. Y entonces en un momento dado me encontré con una porción bíblica que estaba en el estudio que tengo, que dice que la razón por la cual nosotros amamos o debemos amar incondicionalmente es porque hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Y cuando ya uno lo plantea desde esa forma, entonces hay que amar. Aleluya. Luego estuvimos hablando del gozo, o sea, del hará. La semana pasada, del hará, del gozo. Y ahí hablamos en un momento de la lupé, o sea, que es la tristeza, que a veces es parte de nuestra experiencia por las circunstancias. Y establecimos sobre todas las cosas que el gozo que apela los frutos del Espíritu es ese que responde a la relación que tiene el creyente con Dios directamente. Es relacional con Dios, es de vivencia con Dios. Por lo tanto, no responde a circunstancias del ambiente externo o interno que en un momento dado uno puede tener, porque hay veces que hay elementos externos que traen a uno a procesos, pero hay veces que uno está pasando eventos internos que llevan a uno en proceso. Pero Santiago decía que en medio de todo, prueba toda tribulación, ¿el qué? Él se gozaba. Por eso podemos entender donde quizás tenemos una situación que afecta quizás a un ser querido de una manera marcada, que nos lleva a nosotros a unos sentimientos emocionales, ¿verdad? Que nos identifican con esa persona que uno ama, que en algún momento dado pasa un proceso pues, llega la muerte, llega una enfermedad diagnosticada de una manera marcada, pero nosotros seguimos gozosos en el Señor Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a hablar de la paz, del Irene en griego, paz. Y yo considero que podemos trazar todo en algunos 40 minutos, todo lo que tenemos con referente a la paz, el Irene. Está conectado el inalámbrico. Bendecido es el Señor. Tenga su Biblia cerca. ¿Cómo se escribe? Irene, E-I-R-E-N-E, acento en la segunda E, Irene, el Irene. Irene, paz. Tengamos cerca la Biblia como recurso, no la cierre, la vamos a estar utilizando constantemente. Vamos a tener el teléfono inalámbrico ya debidamente preparado, simplemente lo prendemos y ya lo tenemos disponible cuando usted vaya a leer algún texto bíblico que se haga partícipe, utilice el sistema porque estamos grabando. Además de eso, tenga la libertad de poder preguntar si hay alguna área que inquieta y que debe ser tomada, pues usted simplemente pide un turno y vamos a hacer todo lo posible por poder contestar las expectativas que usted tenga en el momento. Si hubiese algo de mayor conocimiento teológico, quizás al momento no lo tengo preparado, me lo llevo a asignación y se lo traigo. Aleluya. Bien, vamos a hablar del Irene, de la paz, el amor, el gozo y la paz, el Irene.
Y comenzamos diciendo, yendo a la etimología del nombre, a la raíz del nombre, paz es la traducción de Irene. Y Irene en griego significa armonía. Oiga bien, paz se relaciona con armonía, se relaciona con seguridad, se relaciona con prosperidad y se relaciona con felicidad. De acuerdo a una concepción muy peculiar al cristianismo, decimos que paz es el estado tranquilo de un alma segura de su salvación a través de Cristo, sin temer nada de Dios y contenta con su suerte, cualquiera que sea. No sé si usted escuchó esa definición. Para el cristianismo, paz es un estado tranquilo de un alma segura. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? De su salvación. ¿Cuántos estamos seguros de su salvación? Eso nos da paz. ¿Salvación a través de quién? A través de Cristo. Y como tenemos una salvación segura a través de Cristo, no tenemos nada que temer, porque estamos en relación con Dios. Y no estamos pensando que nuestro destino final está echado a la suerte, porque no está echado a la suerte. Nuestro destino final está en una relación directa con Cristo, que es nuestro Salvador, y eso a nosotros nos da paz, nos da armonía, nos da seguridad, nos da felicidad. ¿Te atreves a dar un fuerte aplauso al Señor? Bien. Cuando vamos entonces al Nuevo Testamento, la palabra Irene tiene ese mismo significado, pero a veces, oiga bien, a veces en el Nuevo Testamento la palabra Irene, en algunos versículos bíblicos que usted pueda leer, si no hace no haces un énfasis directo al fruto del Espíritu, sino que a una salutación. Por ejemplo, Irene en el Nuevo Testamento, paz en el Nuevo Testamento, en algunos contextos bíblicos se utiliza como shalom, que es un saludo, ¿ok? A la luz de este significado, entonces, si en algunas porciones bíblicas del Nuevo Testamento la palabra paz le damos la connotación de shalom, entonces vemos ahí rápidamente marcado que la palabra shalom era muy utilizada en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay una relación, hay un puente entre el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento con relación a la palabra paz. Ahora bien, el sentido moderno de lo que el hombre socialmente entiende que es paz está muy diferentemente lejos del sentido escritural de lo que es paz. Para el hombre social, la paz tiene una connotación negativa, pero para el cristiano, la paz tiene un significado positivo. Vamos a explicar un poco lo que quiero decir. Miren, el uso popular de la palabra paz en nuestros días conlleva un significado un tanto negativo. ¿Por qué? Porque se usa para definir la ausencia de guerra. Ahí hay una negatividad: ausencia de guerra, ausencia de hostilidad, ausencia de problemas. Cuando hay ausencia de guerra, ausencia de hostilidad y ausencia de problemas, decimos que estamos en el pensamiento de pueblo no cristiano, que estamos en paz. ¿Cuántos me siguen? Hay paz. Porque hay ausencia de todo eso que es negativo, hay paz. Pero para el creyente no hay esa relación de negatividad con relación a la paz. La paz del creyente no responde a los aspectos negativos ausentes en un momento dado para provocar un tiempo tranquilo, sino que la paz para el creyente tiene una connotación positiva. Y no solamente nos lleva a la idea de estar fuera de problemas. O sea, para el creyente estar en paz no es necesariamente estar fuera de problemas, sino que para el creyente estar en paz es gozar, oiga bien, de todos los dones y de todas las bendiciones que pueden venir de la mano de Dios. Ahí está la diferencia entre la paz del creyente y la paz que el hombre entiende cuando responde a la ausencia de algunos elementos que son radicales. Para el creyente estar en paz es gozar del don y de la bendición de Dios
sobre la provisión a su persona. Ahora bien, como hemos mencionado, Irene tiene un trasfondo al Antiguo Testamento. Conviene entonces que nosotros podamos ver cómo se utilizaba la palabra paz o Irene en el Viejo Testamento. Y para eso vamos a irnos con el profeta mayor Isaías. Vamos a buscar Isaías 32 y 17. Y vamos a leerlo, por favor. ¿Quién lo tiene? Isaías 32, 17. Bendecido es el Señor. Vamos a ver el uso de la palabra paz en el Antiguo Testamento y vamos a buscar esa evidencia bíblica de Isaías 32, 17 y vamos a leerla. Nuestra hermana 32, 17, sí, por favor. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. El efecto de la justicia es ¿qué? ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. Y la labor de esa justicia de Dios sobre nuestras vidas nos lleva a una seguridad que es ¿qué? Que es eterna. O sea, que la seguridad de la paz que tiene el creyente responde directamente a la providencia de Dios Altísimo. ¿Cuántos me siguen? Así que yo puedo tener, como dicen en este mundo, la vida en cuadritos. ¿Has escuchado esa frase? Pero el que en algún momento yo pueda tener un panorama de cuadritos en la vida, no representa para mí ese evento la relación de la paz, de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque en medio de cualquier situación, Dios se glorifica. Es más, en medio de mi debilidad, Él se glorifica. Ese momento radical que puede llegar en mi vida ni me va a quitar el gozo, no me va a quitar el amor y tampoco me va a quitar la paz, que es en el Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando este versículo habla de paz y la paz y la justicia será paz, está hablando de que va a haber una experiencia de serenidad. La justicia de Dios sobre nosotros nos lleva a una experiencia de tranquilidad. La justicia de Dios que nos conlleva una paz en nosotros nos va a llevar a un perfecto contentamiento de la vida, que es completamente feliz y es completamente segura. Esa seguridad de la paz en el reposo eterno que nosotros tenemos en Cristo Jesús nos llena de calma, nos aparta de todo temor, nos aparta de toda ansiedad por siempre. No sé si tú me estás siguiendo. La paz de Dios te va a apartar de todo eso, porque en la paz de Dios dijimos que se manifiesta sobre los dones y las bendiciones que provienen de su providencia. La paz de Dios nos dice anteriormente que nos lleva a la tranquilidad de ¿qué? De la salvación. Aleluya. Wow. La tranquilidad de la salvación implica que su fe va a provocar en usted a través de Cristo lo que cualquier hombre quisiera tener: una vida eterna. Dar un fuerte aplauso al Rey. Una vida eterna. Ahora bien, cuando vamos al Nuevo Testamento, entonces el significado de esta palabra paz pues es un poco más amplio, Mire, cuando vamos al Nuevo Testamento, paz se utiliza a veces en forma de saludo. Y vámonos con el texto de Romanos 1:7. Y ahora vamos a buscar su Biblia. Oiga bien, vamos a dar cada uno de estos versículos. Miriam, Romanos 1:7. Keila, 1 Corintios 1:3. Bonet, 2 Corintios 1:2. Delia, Gálatas 1:3. Junior, Efesios 1:2. Nereida, Filipenses 1:2. Aleluya. Ayúdame, Isabel. Noemí,
Colosenses 1:2. Nuestra otra hermana Bonet, 1 Tesalonicenses 1:1. Y Isabel, 2 Tesalonicenses 1:2. Wow. Así que tengan todas esas citas ahí muy seguidas, porque tan pronto un hermano provoque un versículo bíblico, yo voy a volver a repetir la cita y usted va a seguir exponiendo todos estos textos bíblicos que nos van a dar una amplitud y una visión de cómo la palabra paz se utiliza en el Nuevo Testamento como un saludo. Vamos a comenzar con el primero, Romanos 1:7. Miriam, por favor. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, en forma de saludo. Bien, vámonos con 1 Corintios 1:3. Nuestra hermana Keila. 1 Corintios 1:3 y luego Juan. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí vemos nuevamente la palabra paz en forma de saludo. Segunda de Corintios 1:2. Poné. Segunda de Corintios 1:2. 1:2, Junior. Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces tenemos a Delia con Gálatas 1:3. Y luego a Junior con Efesios 1:2. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Junior, Efesios 1:2. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nereida, Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noemí, Gálatas 1:3. Oiga, ese saludo era popular en el pueblo en aquel entonces. Tengo que decir esto como, ¿verdad?, en la connotación popular en el pueblo. Gálatas 1:3. Gálatas 1:3. ¿Quién era ese? Colosenses, léelo entonces. Colosenses 1:2. Y a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién tiene 1 Tesalonicenses 1:1? Bonet. Tesalonicenses 1:1. Bendecido es el Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Me queda alguien, Isabel? ¿Cuál tú tienes? Perfecto. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y podemos seguir. Si nos vamos a Apocalipsis 1:4, también encontramos que dice, nos habla de paz y nos habla de misericordia. Oiga bien, pero además de la palabra paz ser utilizada en el Nuevo Testamento con un saludo, y hemos visto variada evidencia bíblica, también hemos notado que en la mayoría de estos versículos va acompañada de otra palabra. ¿Y cuál es? Misericordia. Misericordia y paz. Misericordia y gracia. Y gracia, misericordia y gracia. Oiga bien, cuando vamos al evento de los discípulos, cuando fueron comisionados a predicar, allá en Mateo 10:13 o en Lucas 10:5, habla de misericordia y gracia. Cuando Cristo se le aparece a sus discípulos allá en Lucas 24:36, Juan 20:19, 21 o 26, también
la palabra misericordia y gracia están presentes. Ahora, ¿cuáles son las características de esa paz y de esa gracia? Si nos vamos al Nuevo Testamento, las características de esa paz y esa gracia son 6 o 7, se las voy a mencionar. La primera, la paz se comunica por medio del Evangelio. Es una característica de esa paz. La paz tiene un origen en Dios. La paz es la paz de Dios. La paz de Dios, nuestro Padre, es de nuestro Padre y es de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica de la paz es que la paz está intencionada en una relación con el Espíritu. Otra característica de la paz es que la paz se sostiene únicamente y exclusivamente a través de Cristo. ¿Usted escuchó bien? Única y exclusivamente a través de Cristo es que podemos tener esa paz. Por lo tanto, la persona tiene que haber tenido ya ¿qué? Un evento de ¿qué? De fe en la persona de Cristo. La paz tiene otra característica. La paz está en el propósito de Dios para con todos los hombres. Y la última característica que me gustaría mencionar es que la paz es una experiencia espiritual interna y que la paz es lo contrario a confusión, a tribulación, a enemistad, oiga bien, a disputa, a envidia, a contienda, a angustia, hostilidad y muerte. Toda, si ese fruto del Espíritu, en el contexto del Nuevo Testamento, y aun cuando sea utilizado en forma de algún saludo, está siendo sustentado por la experiencia de Cristo en nuestras vidas. Ahora bien, vamos a hablar de la primera característica de la paz. Tengan cerca por ahí sus Biblias. Miren, la paz se comunica por medio de ¿quién? Del Evangelio. El Evangelio provoca paz en el creyente. Y allá en Lucas 2:14 dice, y en la tierra paz. Y en la tierra paz. Y esa frase específicamente se refiere a ¿qué? Al evento de la noticia de ¿quién? Del Mesías. O sea, que el hecho de que de la encarnación de Jesús en la experiencia del hombre iba a traer como consecuencia el cumplimiento de todas las profecías. Y además de eso, iba a ser la base que sustenta, porque Cristo es la roca, ¿verdad? Donde estamos todos fundamentados, ¿de qué? Del Evangelio. Y ese evento está en Lucas 2:14 cuando dice, y en la tierra paz, la paz del Hijo de Dios manifestada en la experiencia del ser humano. Pablo se refiere al Evangelio, o sea, cuando habla del Evangelio, precisamente como el Evangelio de paz. Y eso está en Efesios 6:15. En Efesios 6:15 usted va a ver que Pablo se refiere al Evangelio como el Evangelio de paz. Y cuando Pablo habla el Evangelio, en esta frase de el Evangelio de paz, Pablo está prácticamente citando literalmente una cita bíblica que hay en Isaías capítulo 52, versículo 7. Oiga cómo lee Isaías 52:7. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso lo dice él en Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Ok? Y en esa cita que hay en Romanos 10:15, Pablo está citando literalmente lo que dice en Isaías 52:7. Cuán hermosas son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea que la primera característica que nosotros vamos a estar observando como experiencia de esa paz es ¿cuál? Que la paz se comunica por medio de ¿quién? Del Evangelio. Toda aquella persona, vamos a ponerlo de una manera un poco más contemporánea. Toda persona que no ha aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador no goza de la paz que es Cristo a través de su Evangelio en su vida. ¿Cuántos me siguen?
Ok. La segunda característica que tiene la palabra paz es que la paz, ¿a quién pertenece? Es de Dios. Repítelo conmigo, la paz es de Dios. Por eso, Romanos 15:33. ¿Quién? Juan, Romanos 15:33. Keila, Romanos 16:20. Y Chavo. Chago me va a leer Filipenses 4:9. Vamos a ver estos textos que sustentan que la paz es de Dios. Juan, Romanos 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Cómo se le llama ahí a Dios? El Dios de paz. El Dios de paz. Keila, el 16:20 de Romanos, por favor. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La Dios. gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dios es el Dios de qué? De paz. Esa es una característica. De Filipenses 4:9, ¿qué dice? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que el origen de la paz, que es producto del Evangelio, tiene su fundamento en la figura de quién? De Dios mismo. Yo no sé si tú me estás escuchando lo que yo estoy diciendo. Dale un fuerte aplauso al Rey. Okay. Así que Dios no solamente se representa como un Dios de paz, sino que también se representa como un Dios de paz y de amor. ¿Dónde dice eso? En 2 Corintios 13:11. Miriam, 2 Corintios 13:11. Hay una frase ahí que yo quiero darle énfasis. 13:11. Dice así. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O sea, que el origen de nuestra paz proviene de Dios y dice que es un Dios de ¿qué? De amor. Cuando estudiamos los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, comenzamos con el amor, hablamos precisamente que cuando vamos al terno de la paz y la esperanza dejarán de ser en algún momento porque responden a circunstancias, pero el que va a tener trascendencia eterna es cuál, el amor. ¿Y por qué? ¿Habrá algo que tiene eternidad que no se llame Dios? Claro que no lo hay. Por lo tanto, ahí lo que me está diciendo es que cuando la fe que nos lleva a la relación con Dios y la esperanza de estar en la presencia de Dios dejen de ser porque ya yo estoy presente ante el Dios Altísimo, estoy con ese Dios que es Dios de amor, eterno. Por eso es que esa relación de amor ágape se va a hacer manifiesta en ese momento, y yo pienso que debe ser la experiencia que va a sellar como evidencia circunstancial nuestra fe. No sé si me entendiste lo que yo quise decir. ¿Cuántos han sido testigos de algún evento en algún momento? Amén, gloria a Dios. Usted ha sido testigo porque ha estado presente. Como ha estado presente en ese evento, usted puede dar fe de los hechos que ocurrieron ahí. Yo, si no estoy presente, pues no puedo ser un testigo fidedigno presencial. Así que seremos nuestra esperanza que se produce a través de la fe en nuestra relación vertical con Cristo, de ese Dios de amor, que llega a nosotros por fe y por esperanza, se va a hacer manifiesta como evidencia fidedigna en nuestras vidas cuando estemos ante su presencia. Y eso yo pienso que debe ser uno de los eventos de mayor trascendencia que pueda tener un creyente, estar en la presencia del Dios mismo. Así que ese es un Dios de paz, es un Dios de amor. En otros versículos como 2 Tesalonicenses 3:16 dice que el Señor es un Señor de paz, refiriéndose a Dios mismo. Y Pablo ama ese nombre del Dios de amor. Pablo lo ama, el Dios de paz, Pablo lo ama. Porque en algún momento Pablo dice, cuán dulce al alma, aleluya, cuán dulce al alma ese Dios de paz.
El Dios de paz es el que la origina, no hay duda, ¿verdad? Amén. El Dios de paz es el que la da, no hay duda. El Dios de paz es el que la renueva, no hay duda, ¿verdad? Amén. Y eso es sin cesar en el corazón de sus hijos, en la relación de sus hijos, la renovación, el hecho de ser dada. Y el origen de esta paz es el Dios de paz, el Dios mismo. Así que nuestra paz responde directamente ¿a qué? Al hecho de que hemos tomado el Evangelio, que es la primera característica en la relación de ese Dios de paz, que es parte de nuestra experiencia de vida. La tercera característica es que la paz no es la paz de cualquier persona o de cualquier circunstancia o de cualquier experiencia. Bueno, usted se queda sin trabajo y consigue trabajo y pues como que hay una paz en ese sentido, porque fíjate la diferencia entre la paz secular, por así decirlo, y la paz del hombre. El evento de no tener algo, cuando lo obtengo me da paz, pero la paz del creyente es el evento de tenerlo todo, al Dios Altísimo que te da paz. Entonces, es la paz de Dios, no es la paz en ninguna otra circunstancia. La paz de Dios en Filipenses 4:7 y en Colosenses 3:15 habla de eso. El Señor Jesucristo se refirió a ella con mi paz. Vamos a leer Filipenses 4:7, por favor. No, vamos a cambiar la cita. Vamos a leer Juan 14:27. Es más radical ese texto. Juan 14:27. Para sustentar de quién es la paz. Ese no lo sabemos de memoria, ese texto. La verdad es que quizás la cita no, pero el texto sí. ¿La paz qué? La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿De quién es la paz? La paz es de Dios. La paz es de Dios. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? Hemos establecido primera característica, que la paz responde al Evangelio. Nuestra paz responde a Dios. Y nuestra paz que la da es Dios. Y ahora vamos a decir que la paz de Dios es el Dios Padre y en el Señor Jesucristo Hijo. Es muy importante eso. Porque al Dios que nosotros le servimos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, si la paz responde al Hijo, responde al Padre. Porque la origina ¿quién? La origina el Padre. Mira si la paz la origina el Padre. Que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que para darle, esto está entre líneas, esa paz, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera, esto está entre líneas, en el Evangelio, no se perdiera, mas tenga vida eterna. El no perderse y el no tener vida eterna, entre líneas, me dice que sustenta esa relación en los dones y en la bendición de la gracia de Dios sobre ese Hijo que dio el Padre. Así que la paz es en el Padre y la paz es en el Señor Jesucristo. Ahora bien, por eso es que en muchos versículos bíblicos de la Biblia, a forma de salutación, de saludo, también la palabra paz va acompañada de el Padre y el Señor Jesucristo. Y solamente voy a considerar un texto bíblico, hay muchos. Necesito un valiente que me busque 1 Corintios 1:3. La paz en forma de saludo, haciendo referencia al Padre y haciendo referencia al Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:3, por favor. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a ver ahí? Que es un saludo, ¿correcto? Sí. Y estamos saludando en que la paz se origina en el Padre y la paz se origina en el Espíritu Santo. ¿Alguna duda? Es muy sencillo de poder entender esto. Ahora bien, otra característica de la paz es que la paz es la intención del Espíritu. La paz es la intención del Espíritu.
O sea, ¿cómo lo digo? Si la paz es la intención del Espíritu, la paz es el resultado de su vida en el Espíritu. No sé si me entienden. Si la intención del Espíritu provoca paz, ¿qué tenemos ahí? ¿Un Mickey Mouse? No, era así de grande, una cucaracha. Ah, bueno, está bien. Si la intención del Espíritu es la paz, usted tiene que vivir en el Espíritu. Si vive en la carne no va a tener paz, porque no está sustentado en el amor de Dios. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Bien, ok. Así que esta paz viene acompañada es vivir en el Espíritu, y el vivir en el Espíritu va a producir en mí paz. Por eso es que Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Así que la paz proviene ¿de qué? Del Espíritu. Ahora bien, otra característica de la paz es que la paz se obtiene únicamente a través de Cristo. Ninguna persona que no haya tenido una experiencia a través de Cristo puede estar o entender o percibir o tener evidencia personal del IDN. Ninguno puede tenerlo. ¿Ok? Así que fuera de Cristo el hombre no puede tener ese tipo de paz cristiana. Podrá tener una tranquilidad de otra naturaleza, pero el tipo de paz cristiana sustentada en Cristo, fuera de Él nadie la puede tener. Porque solamente hay una forma de encontrar esa paz, y es ¿quién? Cristo. Allá en Hechos 10:36 hay un versículo que dice: Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. La puedo encontrar esa paz solamente a través de Cristo. Y allá en Romanos 5 dice, ese es más conocido para todos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paz cristiana solamente se obtiene a través de Cristo. Amén. En Efesios 2:17 dice: y vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién vino? Cristo. Necesito que alguien me lea Colosenses 1:20 para cerrar este ciclo de los textos bíblicos que sustentan algunos de ellos. Hay muchos más, de que la paz únicamente es a través de Cristo. Colosenses 1:20. Bendecido es el Señor. Ahí habla de cómo Cristo fue el agente de reconciliación. Amén. Dice, y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hubo un precio para esa paz. ¿Y cuál fue? La sangre. Por eso es que a veces yo canto ese himno que dice: preciosa sangre, que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Entonces, fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo aprendí la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón te canta por esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, provista solamente por Cristo. Todo aquel que ha tenido y ha tomado a través de la fe el amor eterno de Dios Padre manifestado en la gracia para cada uno de nosotros, tiene esa paz. ¿Cuántos me siguen? Bien. Y esa paz tiene una característica que es para todos los hombres. Repite conmigo: para todos los hombres. Todos los hombres.
el propósito es para todos los hombres. Por eso es que en 1 Corintios 7:15, ¿quién me lo lee, por favor? 1 Corintios 7:15 hace énfasis precisamente de que todo el que responde a ese llamamiento divino, o sea, que toda aquella persona inconversa, o sea, que no ha profesado la fe, está en el propósito de Dios. Yo no sé si usted me escuchó. Todo inconverso está en el propósito de Dios. Sí, amén. Y si nosotros estamos en el propósito de Dios Altísimo, toda persona que no ha conocido a Cristo como único y exclusivo Salvador, debe ser una razón fundamental en nuestra experiencia de fe, no solamente carismática, sino de discipulado y de responder a la gran comisión, que dice que, y que predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿será qué? No lo escucho, iglesia. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué? Condenado. O sea, que la intención del Dios Altísimo, a través de la propiciación de ese Hijo que acabamos de decir que su preciosa sangre provocó en nosotros la paz de esa fe a través del Evangelio para llegar a Dios, es para todos los hombres. Y vuelvo y hago énfasis, para todos los hombres. Vuelvo y hago énfasis, para todos los hombres. Usted dirá, ¿pero va a ser el pastor? Sí. Porque muchas veces nosotros no posicionamos eso como agenda prioritaria en nuestra fe. Y hay tantas almas que salvar para Cristo. Fíjense que el propósito del Evangelio no necesariamente es salvar almas para Cristo, es exaltar el nombre del Padre. Pero la forma en que el hombre el Padre va a ser exaltado, va a ser a través de Cristo que murió en la cruz del Calvario, y como consecuencia los hombres que hay que salvar. Si yo diría que el propósito principal del Evangelio fuera salvar almas, entonces yo estaría humanizando la fe. Y la fe no se humaniza, la fe me llega a mí por Cristo. Ahora, por ese Dios que dio a su Hijo Jesucristo, entonces las almas se salvan. Pero el propósito del Evangelio sobre todo es Dios, porque Él es el que da la salvación. O habrá otro hombre que pueda dar salvación. Hay otro hombre que pueda dar salvación. Así que vamos a ver que la paz es una experiencia espiritual interna. ¿De quién es la experiencia? Es interna. Si en alguno de nosotros no hay esa paz, entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque tenemos que ver qué es lo que, cómo está obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y usted dirá, pero ¿cómo está? Absolutamente, bueno, absolutamente no. Es que lo tengo que provocar. La relación del Espíritu la tiene que provocar cada uno de nosotros. El Espíritu está presente porque es la tercera persona de la Trinidad, la gente de Dios por estos tiempos, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está hoy aquí ministrando la vida y los corazones de cada uno de nosotros, pero está tocando a tu puerta, tú lo tienes que dejar entrar. Yo lo tengo que dejar entrar. Por lo tanto, para cuando entra, me da paz. Si no permito que entre, no tengo esa paz. Entonces, la experiencia interna de la presencia del Espíritu Santo es esa paz. Entonces hay algunos que de nosotros que puede ser que en algún momento dado no tengamos esa paz absoluta que Dios da. Usted dirá, ¿y por qué estamos estudiando los frutos del Espíritu? Esto es fundamental. Si no hay amor, no soy hijo de Dios. Expreso mi amor al prójimo, expreso mi relación con el prójimo a través del amor. Con Cristo por la fe, con el prójimo por el amor. Por eso es el mandamiento, el gran mandamiento.
Amarás a tu prójimo como qué? Como a ti mismo. Como Dios te ama a ti. Ok. Eso va a producir en nosotros un gozo. Un gozo. Segundo fruto del Espíritu. Y eso va a producir en nosotros una paz que está sustentada en Dios mismo, a través de la fe en su Hijo Jesucristo, por su sangre derramada en el Calvario, que es el Evangelio que nosotros tenemos. ¿Ok? La paz no es necesariamente tener una buena relación con Dios, porque tener una buena relación con Dios, yo diría, es fácil. Eso es fácil de digerir. Porque si yo pregunto aquí, ¿cuánto aman a Dios? Todo el mundo ama a Dios. ¿Cuánto aman a Dios? Amén. No oigo, ¿cuánto aman a Dios? Amén. Oh, qué bueno. Bien. O sea, que la paz no solamente es una buena relación con Dios, no solamente es estar en una posición con Él, sino también en una experiencia espiritual interna. Oiga bien, no solamente provocarlo, esa paz tiene que tener una experiencia espiritual interna. En otras palabras, por medio de la gracia salvadora de Dios, el hombre no solamente es colocado en paz con Dios, sino que además obtiene la tranquilidad interna a través de Cristo. Por eso es que Pablo en un momento dado, cuando ora por la iglesia de Roma, allá en Romanos 15:13, ¿quién me lee ese versículo? Romanos 15:13. Estamos hablando de que la paz es una experiencia espiritual. Mire lo que Pablo dice allá a la iglesia de Roma en un momento dado. Romanos 15:13. A favor. Ajá, ¿qué dice? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, que la paz, oiga bien ese ejemplo breve, la paz que Cristo trajo es principalmente paz espiritual. Aleluya. Y con Dios. Paz en el corazón. Paz con una disposición en el espíritu. Esa es la paz. Esa es la paz del creyente. Con Dios y en el espíritu. Ahora bien. Y con esto terminamos el estudio hoy. Esa paz que hemos estado hablando, que aun cuando en algunos pasajes bíblicos, ya sea del Antiguo Testamento como el Shalom, o del Nuevo Testamento, como hemos visto en muchas de las cartas de Pablo hacia las diferentes iglesias, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con ustedes y todos vosotros. Esa forma de expresión de fe solamente es producto de alguien que ha sido redimido. Para alguien que es redimido. Porque si no hay redención a través de Cristo, la salutación de la paz de Dios es no aplicada sobre tu vida, porque no eres hijo. No eres hijo. Eres creación, pero no eres hijo. Para ser hijo hay que aceptar a Cristo, hay que aceptar ese evangelio de fe. Entonces es que el amor, el gozo, la paz y los demás frutos del Espíritu van a estar manifestados en tu vida. De otra manera no vas a tener esa experiencia. Entonces todo eso no produce confusión, no produce tribulación, no produce enemistad, no produce disputa, no produce envidia, no produce contienda, no produce angustia, no produce hostilidad y no produce muerte. ¿Por qué no produce muerte? ¿Por qué usted piensa que no produce muerte? ¿Ah? Porque hemos pasado de qué? Y si has pasado de muerte a vida, ¿qué sucede? Que el amor de Dios está donde? Contigo. Y si el amor de Dios está contigo, oye bien, la esperanza de estar en un momento dado en la presencia de Dios es parte nuestra, ¿verdad que sí? Y como consecuencia de esa esperanza, la vida eterna es parte de nuestra fe, ¿verdad que sí? Entonces, nada de estas cosas, ninguna de estas actitudes o ninguno de estos estados pueden ser partícipes de nuestra experiencia de fe, porque son contrarios a Dios en nosotros. ¿Cuánto me sigue? Enemistad, contrario a Dios en nosotros. Disputa,
contrario a Dios en nosotros. Coraje, contrario a Dios en nosotros. Envidia, hostilidad. Porque Dios, me dice 1 Corintios 14:33, Dios no es un Dios de confusión. En griego, acatastasis, Dios no es un Dios de acatastasis, Dios no es un Dios de confusión. Y allá en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad que yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Y en Efesios 2:15 me dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, que son donde en el Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando vamos a Primera de Pedro, quizás capítulo 3, versículos del 8 al 11, nos habla que la paz es lo opuesto al mal y es lo opuesto al engaño, específicamente en el versículo 10 de 1 de Pedro capítulo 3. Por lo tanto, si la paz es contraria al mal y si la paz es contraria al engaño, entonces la paz responde inseparablemente, oiga bien, de la armonía. La paz es inseparable de la compasión. La paz es inseparable del amor fraternal. La paz es inseparable de la misericordia. La paz es inseparable del perdón, de la bendición. La paz y todas esas virtudes que acabamos de mencionar en este momento siempre van juntas. ¿Por qué? Porque son lo opuesto al mal y son lo opuesto al engaño. Eso nos lo dice 1 Pedro 3, del 8 al 11, específicamente el versículo 10. Y allá en 1 Pedro 3, 8, 9 y 11 también nos dice, finalmente, sed todos en un mismo sentir, oiga bien, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no desobedeciendo mal por mal, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, busque la paz y sígala. Wow. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? ¿Qué hay que buscar aquí? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Esa paz va a provocar en mí unas experiencias interpersonales con mi prójimo que van a dar testimonio de que vive en cada uno de nosotros. Así que la paz tiene que ser un imperativo, un sí o sí en cada cristiano. No puede haber paz, o sea, cristianismo sin paz se descalifica. Evangelio sin paz se descalifica. Evangelio en enemistad se descalifica. El evangelio sin misericordia se descalifica. Evangelio sin perdón se descalifica. Porque todo eso es producto de la maldad, todo eso es producto de engaño. Y el que está en la paz de Dios no puede tener esa, yo no le voy a decir virtudes porque no son virtudes, no puede tener ese sentimiento dentro de su corazón porque no está en el amor de Dios. Ahora bien, si es para todo cristiano, así que nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres. Oiga bien, ¿con quién? Repítelo conmigo, con todos los hombres. Creyentes o no creyentes. Oiga bien, amigables o no amigables. Dice un mandato bíblico, seguid, dioqueté, la paz con todos, en Hechos 12:14. Creyentes, amigables, no amigables, fáciles o no fáciles.
Así que tenemos que seguir esa paz. Porque esa paz va a producir en nosotros que seamos edificados. Tenemos que seguirla, sígala, prosígala, continúela, alcáncela. Como el que corre una carrera. Rápidamente. Esa paz tiene que ser parte de nuestra experiencia, tiene que ser parte de nuestra meta, porque es producida por el que está en nosotros, que es Dios. Persíguela, sigue detrás de ella, procúrala, avivamente, esfuérzate en alcanzar esa paz. Provoca ser cordial y concordante con los demás. Esa paz interna, que es parte de la experiencia de nuestra vida, en nuestros corazones, va a producir en nosotros una armonía que va a ser consecuente en una relación sana con el prójimo. Oiga bien, no dije con el hermano, lo estudiamos anteriormente, con el prójimo. ¿Sabes quién es el prójimo? Lo definimos, ¿verdad? Cualquiera que esté en necesidad. Yo no dije cualquier creyente, cualquiera que esté en necesidad. Por cuanto no lo habéis hecho con ninguno de esos pequeñitos, ¿a quién se refiere esa palabra bíblica? ¿Al que es creyente, al que no es creyente, o a todo el que esté en necesidad? Al prójimo. Oye bien, el mandamiento no te dice ama al creyente, ama al convertido. Te dice ama a tu prójimo, a todo el que está en necesidad, aunque no sea creyente, como a ti mismo. La unción de Dios, la relación de Dios, va a traer en nosotros esa paz que va a ser hacia nuestros semejantes, porque si no fuera por el Dios Altísimo, esa paz, ese amor y ese gozo no serían parte de la dimensión vertical de la experiencia cristiana. ¿Cuál es la dimensión vertical? La que tengo con el prójimo, porque la horizontal es la que tengo con Dios. Recapitulo. No va a haber una relación, la experiencia cristiana, la dimensión vertical no la vas a poder mantener si no tienes la relación horizontal. La experiencia del encuentro con Dios va a provocar la relación horizontal con los hombres. Por eso Pablo dice que cuando el creyente es parte del propósito de Dios a través de la fe y el evangelio, es una nueva criatura. Y van a ocurrir dos cambios, y con esto cierro. En esa nueva creación que usted y yo somos van a ocurrir dos cosas. La primera, oye bien, repite conmigo, la primera. Los vicios son extirpados. Todo lo que corresponde al hombre viejo queda fuera. Fornicación queda fuera. Impureza queda fuera. Pasiones deshonestas quedan fuera. Posturas desordenadas quedan fuera. Los malos deseos quedan fuera. La avaricia, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira. Todo eso queda fuera. ¿Como consecuencia de qué? Del nuevo nacimiento. Pero hay una segunda consecuencia del nuevo nacimiento. Si todo eso queda fuera, entonces todas las virtudes, oiga bien, que comunican con el Espíritu Santo tienen que quedar adentro. Porque todas las virtudes que provienen del Espíritu Santo van a reemplazar todo aquello que fue echado fuera. Y en esa nueva creación que somos nosotros, va a haber misericordia entrañable, va a haber benignidad, va a haber humildad, va a haber mansedumbre, va a haber paciencia, va a haber tolerancia, va a haber perdón, va a haber amor. La experiencia cristiana, recapitulando entonces, no es únicamente en que Dios va a quitar el odio y las enemistades de nuestra vieja criatura, no. La